Hi, my name is Rigoberto Lopez de la Cruz. I'm 21 years old and I'm from Pachuca, Hidalgo State. I'm studying veterinary medicine. Hello, my name is Gabriela Castro. I'm from Mexico. I'm from Tulancingo City. I am 18 years old. I am a veterinary student. In my free time, I go out to walk with my friend. The ability is to play violin. Hi, I'm Diana Reyes. I'm 23 years old. I'm from Pachuca Hidalgo. I'm studying veterinary medicine. In my free time, I like to read. Hi, my name is Carlos Hernandez. I am from Tulancingo. I am 18 years old and I am veterinary student. And in my free time, I play soccer. Hello, my name is Fernando Jair Cerón Lozada. I'm 22 years old. I'm from Chingamapan, Puebla. I'm studying medicine veterinary in ATICAP. In my free time, watch TV. México se caracteriza por ser un país de gran diversidad, ya sea por su flora o su fauna. Sin embargo, hay especies que bien no existieron siempre como hoy en la actualidad, o que sí han estado siempre presentes, pero en constante cambio evolutivo conforme pasan los años. El ocelote es una especie caracterizada por su proceso evolutivo en cuanto a felinos, ya sea de gran tamaño o de pequeño tamaño, como por ejemplo su cráneo, ya que por ser felino de mediano tamaño puede compartir características con el gato doméstico, lince o con el guepardo por su parentesco. Cabe resaltar algo muy triste y de mucha importancia sobre esta especie, y es que se acerca al peligro de extinción, una especie que abundaba y ahora es amenazada con desaparecer. Solo podemos notar una vez más lo destructivo que está llegando a ser el ser humano para la naturaleza. Pero a pesar de todo, lo que siempre va a llamar la atención de los animales es que cada uno trabaja de una forma curiosa e interesante, ya sea metabólica o digestivamente, de acuerdo al lugar, situación o necesidad biológica en la que se encuentre, ya sea para adaptarse e incluso lo que provoca desde su interior a su exterior, o el simple hecho de defenderse de un depredador a la hora de cazar. Por lo que en el ocelote estudiaremos una ruta denominada beta-oxidación, la cual se encarga de generar energía, así como la función de su mitocondria, su sustrato y su producto. En el ocelote se puede apreciar una marcada separación entre los felinos modernos de tamaño pequeño, mediano y grandes felinos modernos, como son el tigre, el león, el leopardo y el jaguar, apareciendo tempranamente en una historia evolutiva una divergencia en la forma del cráneo. En esta en una fase temprana de su evolución, los felinos modernos desarrollaron un cráneo con una forma muy diferente a la de sus ancestros, y luego siguieron trayectorias evolutivas separadas. Esto significa que en los felinos de tamaño pequeño y medio siguieron trayectorias evolutivas diferentes de los seguidos por los grandes felinos, en lo que respecta a la forma del cráneo. Este estudio es el primero en determinar las interrelaciones entre los felinos modernos con dientes cónicos, los felinos con dientes de sable y algunos felinos primigenios. Por ello, podemos ver en su evolución que ha sido significativa. Desde tiempos remotos, los felinos son cotizados para aprovechar su piel y algunas veces su carne. Los cazadores que comen su carne aseguran que da vigor, salud y fuerza a la persona que la ingiere. Otras anécdotas narran que los hombres le beben la sangre aún caliente acumulada en el tórax. Esta creencia sobre las propiedades medicinales y sobrenaturales de la carne y sangre del ocelote se encuentra generalizada en todo México, puesto que también han sido objeto de veneración prehispánica por ser símbolo de valentía y fortaleza, de modo que este hermoso felino ha sido registrado en códices, estelas y otras representaciones mayas, e incluso lo usaron para nombrar un mes del calendario mexica. Si bien su existencia en tierras veracruzanas es tan antigua como la del hombre, cabe mencionar
que el ocelote se encuentra dentro de la lista de especies en peligro de extinción de la norma oficial mexicana y en listas internacionales de especies amenazadas y en peligro de extinción. Esta amenaza se debe principalmente a la cacería con fines comerciales. Su hermosa piel es un artículo valioso. En los años 60, en los bosques y junglas de las áreas tropicales del estado de Veracruz, el ocelote se consideraba una especie común, aunque difícil de observar. Hoy en día, debido a la caza inmoderada, es difícil observar una huella o rastro de ocelote. Describiendo a este felino, es el más grande de los pequeños felinos manchados. El ocelote es una especie de felino de medio tamaño, con una longitud de cabeza y cuerpo de 70 a 90 centímetros, cola relativamente corta y un peso en el entorno de los 11 kilogramos. Poseen grandes orejas y gran sentido del oído, con unos ojos grandes y expresivos. Las extremidades anteriores tienen 5 dedos y las posteriores 4. Las zarpas están provistas de almohadillas que permiten al animal caminar sin hacer ruido y con uñas largas, afiladas y completamente retráctiles. Esto le resulta muy útil cuando no es necesario utilizarlas, como por ejemplo al correr y evitar de este modo su deterioro. Sus ojos están muy bien adaptados a los cambios de luminosidad. Las pupilas se contraen hasta formar una fina y negra línea vertical durante los días de mucha luz, pero se abren y se redondean en situaciones de oscuridad. Esta característica es de vital importancia para la alimentación de este pequeño gran felino, ya que es un cazador nocturno, por lo que necesita una gran visión de noche para poder cazar a sus presas. Dentro de sus presas son mamíferos medianos y pequeños, como zarigüeyas, monos o murciélagos. También comen algunos reptiles, como es el caso de caimanes jóvenes, lagartos y serpientes, o hasta huevos de tortuga. Cazan aves y son buenos pescadores. Es aquí donde conoceremos más sobre cómo está constituido su aparato digestivo, ya que de este es donde obtiene sus nutrientes y energía necesaria para sobrevivir. El aparato digestivo del ocelote está conformado por un conjunto de órganos que ayudan a su proceso de la digestión. Estos órganos son la lengua, el estómago, intestinos, grueso y delgado, y también el hígado. La lengua es un órgano muscular. A su interior, ventralmente, podemos encontrar el cartílago liso. En la lengua de esta especie se puede observar papilas mecánicas cornificadas y papilas gustativas. En la orofaringe y en la posición lateral de la lengua podemos encontrar tonsilas palatinas. El estómago del ocelote es monocavitario. Se encuentra el cardias. De esta manera se comunica con el esófago, que se encuentra ubicado del lado izquierdo, y el píloro se comunica con el duodeno, encontrado del lado derecho. Su curvatura mayor se dispone en una posición caudoventral, mientras que la curvatura menor se localiza en una posición craneodorsal. Esta caracteriza por una curvatura angular que le proporciona una forma de gancho muy notoria. Aquí se encuentra un focus poco desarrollado, un cuerpo, una parte pilórica. En este caso, toda la mucosa aquí encontrada tiene carácter glandular. Su intestino delgado se localiza entre el píloro y el orificio ileal. Se encuentra entre el hígado, el estómago y la entrada de la pelvis. Su intestino está conformado por 3 partes: duodeno, porción más proximal del intestino; yeyuno, mayor longitud; e ilion, que evita el reflujo del contenido intestinal. Su intestino grueso se encuentra desde el orificio ileal hasta el ano y se divide en 3 partes. Ciego, porción más inconstante del intestino, es corto y tiene forma de coma. Su tamaño es pequeño o incluso puede llegar a estar ausente. 2. Colon. Está formado por el colon ascendente de una longitud muy corta y dispuesta a la derecha de la cavidad abdominal. El transverso situado
por detrás del estómago en una forma transversal o posición y pasando a la derecha de la cavidad abdominal. El colon descendente, por su parte, tiene mayor longitud y llega hasta la entrada de la cavidad pélvica. 3. Recto. Se sitúa en la cavidad pélvica, llegando a su fin en el canal anal. Su vesícula biliar se localiza entre el lóbulo cuadrado y el lóbulo medial derecho. Su hígado está protegido por las costillas. Contiene una cara diafragmática en contacto con el diafragma y una cavidad visceral en contacto con el estómago. Sus lóbulos hepáticos se encuentran separados por profundas incisuras o fisuras interlobulares. Se encuentran remarcadas. Esto permite que se deslicen los lóbulos entre sí durante amplios movimientos de extensión y flexión del tronco, y su patrón lobular es el siguiente: lóbulo lateral izquierdo, lóbulo medial izquierdo, lóbulo cuadrado, lóbulo caudado, en el que se diferencian el proceso papilar y el proceso caudado, lóbulo medial derecho y el lóbulo lateral derecho. Es aquí donde nos enfocaremos sobre el hígado. El hígado está conformado por hepatocitos que forman su parénquima. Los hepatocitos comparten un origen embrionario con las células ductuales biliares, que también forman parte del hígado. Ambos tipos celulares descienden de las células endodérmicas multipotenciales, que al recibir señales químicas del mesénquima portal entran en diferenciación para formar el hígado durante el desarrollo embrionario temprano. Estos tipos celulares son epiteliales y se forman solo tras la migración de las células progenitoras desde la capa más interna del embrión, el endodermo, hasta una localización más superficial del embrión. Es el endodermo del que se le generan tanto los nervios acústicos como los alvéolos pulmonares o los tubos colectores de los riñones. Puedes leer más sobre el endodermo durante la embriogénesis en el artículo que le dedicamos aquí. Romero, 2011. El 80% del tejido hepático está formado por hepatocitos, que forman acimos con estructura lobulada. Los hepatocitos son células de forma más o menos poliédrica, con un número de caras variable. En su interior se encuentra uno o dos núcleos con aspecto esférico. Encontramos también muchas veces el material genético duplicado. Sí. En el citoplasma de las células encontramos un número de mitocondrias por encima de la media y un retículo endoplasmático prominente. De forma exclusiva dentro de las células animales, en su citoplasma se encuentran inclusiones de glucógeno y ocasionalmente de grasa. Los hepatocitos tienen diversas funciones celulares exclusivas que confieren al hígado una gran importancia dentro del metabolismo del cuerpo. Los hepatocitos son células transcripcionalmente muy activas. Están constantemente formando nuevas proteínas, de ahí que presentan una gran cantidad de organulos subcelulares, como el retículo endoplasmático. Entre las proteínas sanguíneas que sintetiza el hígado se encuentra la albúmina, que supone alrededor del 54% de proteínas sanguíneas. Además, es en el hígado, en los hepatocitos, donde se lleva a cabo la mayoría de las reacciones metabólicas, pero muchas veces se encuentra en periodos de escasez de alimentos, por lo que se apoya de reservas energéticas. En la mayoría de los casos, se obtienen de las grasas acumuladas en su cuerpo. Para poder obtener energía de estas grasas, es necesario que se sometan a un proceso de metabolismo conocido como es la beta-oxidación. La beta-oxidación es un proceso del metabolismo aeróbico. Se trata de una ruta catabólica espiral en la que cada vez que se repite una secuencia de 4 reacciones, oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis, la cadena del ácido glosaglosadiose acorta en 2 átomos de carbono que salen en forma de acetilcoenzima A. En los acilgrasos coenzima A solo hay un átomo de oxígeno para cada molécula de acetilcoenzima A. Tiene un grupo de carbonilo. Por eso, en cada serie de reacciones de la beta-oxidación se irá introduciendo un átomo de oxígeno. El nombre del proceso se debe precisamente a que la introducción del oxígeno tiene lugar en el carbono beta. Número 3 en la nomenclatura actual.
del ácido graso, ya que tradicionalmente se ha denominado carbono alfa al adyacente del grupo carboxilo. En la beta-oxidación son 4 reacciones a desarrollar, las cuales son: oxidación del acil graso coenzima a trans delta 2 eonil coenzima A. Hidratación. Por la incorporación de la molécula de agua al doble enlace entran los carbonos 2 y 3, catalizada por la eonil coenzima A hidratasa, que solo actúa sobre dobles enlaces trans para dar L3 hidroxiacil coenzima A. Número 3. Oxidación catalizada por la hidroxiacil coenzima deshidrogenasa, con NAD como coenzima que transforma un grupo hidroxilo en carbonilo y produce 3 cetoacil coenzima A y NAD H más H. Piólisis. Como número 4. Entre los carbonos alfa y beta, cataliza por la tiolasa, que libera una molécula de acetil coenzima A, al tiempo que la entrada de coenzima A al glosario permite que se forme un acil graso, coenzima A, en 2 carbonos menos que la de la partida. Conclusión. Como conclusión podemos observar lo diferente que es la especie de muchas otras, ya que tiene diversas características que la diferencian. Como esto podemos aprender la importancia de este animal por el lugar que ocupa en un ecosistema, por su rareza e incluso estar al tanto de su peligro existencial. Muchas veces ignoramos eso en algún animal, pero no nos ponemos a pensar en las consecuencias futuras. Por muy pequeño o grande, hay que tomarlo en cuenta, ya que cada ser tiene su lugar y su razón de existir en el mundo. Los ocelotes han evolucionado y se han adaptado conforme los años, décadas, siglos.